Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, donde dice: vamos a empezar un poquito antes. Capítulo 4, verso 2 al 4 dice: En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a las Escrituras hemos visto que el Espíritu Santo, el cual está en todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, es mayor que el espíritu del maligno que está en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso es Cristo en vosotros y en mí también. Cristo en nosotros. Él es mayor que el que está en el mundo. Y ahora, siendo que Cristo vino al mundo en carne humana y venció al diablo al morir en la cruz del Calvario, Cristo, llevando nuestros pecados, y luego descendió al infierno en cuerpo espiritual, y allí peleó contra el diablo, tuvo una batalla contra el diablo, y lo venció, y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Y luego resucitó victorioso, pasó también por el paraíso, y con él resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Cristo obtuvo la victoria porque Él es mayor que el que está en el mundo. Cristo es mayor que el diablo. Por lo tanto, Cristo obtiene la victoria contra el diablo. La obtuvo cuando vino a la tierra y murió y resucitó. Venció al diablo, venció la tumba, venció la muerte y luego ascendió al cielo victorioso y se sentó a la diestra de Dios. Y como sumo sacerdote ha estado haciendo intercesión por cada persona que lo recibe como su Salvador personal. Toda persona que lo recibe como su Salvador obtiene el perdón de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo de todo pecado, es limpiado de todo pecado y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y en San Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser humano solamente puede obtener vida eterna a través de Jesucristo, creyendo en Jesucristo como su Salvador. Por tanto, todo ser humano tiene necesidad de Cristo, porque Él es la vida eterna, y toda persona tiene necesidad de la vida eterna, y toda persona necesita saber dónde y cómo obtener la vida eterna. Cristo es la vida eterna, y es por medio de Cristo que la persona obtiene la vida eterna. Cuando la persona lo recibe como su Salvador, está recibiendo la vida eterna. Está recibiendo al que es más grande, mayor que el que está en el mundo. Cristo es mayor que el diablo. Por lo tanto, la victoria la obtenemos en y a través de Jesucristo, nuestro Salvador. La victoria contra el pecado, la victoria contra la muerte, la victoria contra todo lo del enemigo de Dios. Cristo nos da la victoria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso Cristo tiene que estar en usted y en mí por medio de su Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Nace de nuevo, nace en el reino de Cristo con vida eterna. Cuando nacimos aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales, a través de nuestros padres terrenales, nacimos sin vida eterna. Nacimos con una vida temporal, una vida corruptible, y en un cuerpo temporal, en un cuerpo corruptible. Pero cuando nacemos en el cielo, por medio del Espíritu de Cristo, nacemos a la vida eterna. Y somos ciudadanos celestiales. Nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y por eso es que Él nos da su Espíritu Santo y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así entramos al reino de Dios. Pero el que no recibe a Cristo como su Salvador no puede nacer de nuevo. Y el que no nazca de nuevo, dijo Cristo, no puede entrar al reino de Dios, dijo Cristo a Nicodemo. Pero el que nazca de nuevo entra al reino de Dios. Ha entrado en el reino de Dios, ha nacido en el reino de Dios, que es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa persona ha sido libertada del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y colocada en el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y ahora Cristo es el que lleva a cabo el segundo éxodo, en donde liberta del reino de las tinieblas a todo hijo e hija de Dios, a toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Esas son las personas de las cuales Cristo dice que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. La vida eterna es impartida por Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna.
la vida eterna está escondida en Jesucristo, nuestro Salvador, porque Cristo es el árbol de la vida eterna. Ahora, Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Soy el pan vivo que descendió del cielo. Y Él dijo: el que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora, ¿cómo podemos comer de Cristo? Recibiéndolo como nuestro Salvador personal, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento y así entramos al reino de Cristo con vida eterna. Así es como se nace en el reino de Cristo con vida eterna. Es el nacimiento, el nuevo nacimiento a la vida eterna, porque el ser humano, cuando pecó en el huerto del Edén, perdió la vida eterna. Y ahora, para el ser humano ser restaurado a la vida eterna, tiene que nacer de nuevo. Toda persona que nace en esta tierra nace sin vida eterna, nace con una vida temporal, la cual se le escapa a algunos, a los recién nacidos. Naciendo, algunos mueren, otros cuando tienen 5, 10 o 15 años, otros cuando tienen 20 o 30 o 40 años o 50 años, otros cuando tienen 60 o 80 años y otros cuando tienen 80, 90 o 100 o 110 años. Llegar a 100 años es un éxito. Ahora, ¿por qué el ser humano muere? Porque no tiene vida eterna, no tiene vida permaneciente en sí mismo. Obtuvo un cuerpo mortal, corruptible y temporal en esta dimensión terrenal, que es una dimensión pasajera, es una dimensión en donde el pecado entró y por consiguiente es una dimensión de mortales. Una dimensión de mortales en donde toda persona que viene a esta dimensión viene para cumplir un propósito divino. Y toda persona está llamada a hacer contacto con la vida eterna que es Cristo, recibiéndolo como su Salvador personal, para que Cristo le perdone y con su sangre preciosa le limpie de todo pecado y sea bautizada la persona en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtenga el nuevo nacimiento, nazca de nuevo, nazca en el reino de Cristo, y así la persona tenga vida eterna y tenga la esperanza de vivir en un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Él nos ha dado la victoria espiritual, nos dará también la victoria física, lo cual será la transformación de nuestro cuerpo si permanecemos vivos hasta que Cristo complete su iglesia y resucite a los muertos creyentes en Él. Vean en San Juan, Él dice en el capítulo 6, versos 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo Cristo va a llevar a cabo la resurrección de los muertos creyentes en Él? En el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El séptimo milenio de Adán hacia acá, que también es el tercer milenio de Cristo hacia acá. ¿En qué año del día postrero, en qué año del séptimo milenio de Adán hacia acá? No sabemos, pero será en ese
séptimo milenio de Dan hacia acá, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Por lo tanto, el día postrero es el milenio postrero, que es el séptimo milenio, el cual ya comenzó conforme al calendario gregoriano, y ya estamos dentro del séptimo milenio por 3 años. Y si contamos el tiempo con el calendario profético que fue usado en el libro del profeta Daniel y en el libro del Apocalipsis, ya llevamos cerca de 30 años dentro del séptimo milenio. Ahora, no sabemos en qué año será la resurrección, pero va a llevarse a cabo la resurrección de todos los creyentes en Cristo que han partido, y la transformación de nosotros que estamos vivos, si permanecemos vivos hasta ese momento. Pero si alguno parte antes, no tiene ningún problema. Resucitará con los demás santos que ya han partido. Y resucitarán como en un cuerpo nuevo y glorificado. Ahora estamos viviendo en un tiempo muy importante en donde Dios está llamando sus últimos escogidos, en donde Él da a sus hijos la victoria, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque Cristo es mayor que el enemigo de Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, porque Él es mayor que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el maligno, el diablo, pero el que está en nosotros, acá en nuestra alma, es Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él es el poderoso vencedor. Por lo tanto, Él es el que nos da la victoria en contra del que está en el mundo. Veamos en Apocalipsis capítulo 17 lo que dice, hablando del anticristo, la bestia, dice, y de los 10 reyes, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él, con Cristo, son los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Y Cristo vencerá al anticristo, a la bestia, al hombre de pecado y a los ejércitos de los 10 reyes que le dan su poder y su autoridad a la bestia. También encontramos en el capítulo 19 a Cristo, donde nos dice, capítulo 19, verso 11 en adelante, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos ejércitos celestiales son los redimidos por la sangre de Cristo. Son los miembros de la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones.
y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí encontramos a Cristo peleando contra el diablo y obteniendo Cristo la victoria. Esto será después del reino o al final del reino de los gentiles, o sea, en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, Cristo obtendrá la victoria en contra del anticristo, porque el espíritu del maligno se encarnará en el hombre de pecado, en el anticristo, y Cristo vencerá al anticristo. Eso está también en primera o en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses dice, en el capítulo 2, dice San Pablo: Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ver lo que ahí nos dice San Pablo. Verso 1 en adelante. Recuerden que en el tiempo de San Pablo la venida del Señor no estaba cerca, como algunos en aquel tiempo pensaban, porque primero tiene Cristo que llevar a cabo su obra durante las diferentes edades de la iglesia. O sea que la venida del Señor para aquel tiempo estaba a una distancia de unos 2000 años. Ahora veamos capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo atrevimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí tenemos también la profecía de que Cristo vencerá al anticristo, al hombre de pecado, en quien estará el diablo encarnado, y el cual se levantará en contra de Cristo. O sea, que Cristo, nuestro Salvador, vence al que está en el mundo, al diablo, lo vence en todas las facetas en que el diablo se manifieste. Por lo tanto, Cristo obtendrá siempre la victoria, y los que estarán con Cristo y aquellos en los cuales Cristo está en sus almas obtendrán la victoria, porque Cristo nos dará la victoria, la gran victoria en el amor divino. Aún Cristo vencerá la muerte física en favor de nosotros, o sea, en nosotros vencerá la muerte física cuando nos dé el nuevo cuerpo. Y la muerte espiritual es vencida cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ahí la persona ha obtenido la victoria, no por sí mismo, sino porque Cristo en él ha realizado esa victoria, porque Cristo en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Por lo tanto, Cristo en nosotros es el que nos da la salvación y la vida eterna. Esto es así para todos los que lo reciben como su Salvador personal. Por eso, para el día postrero tenemos la promesa que Cristo resucitará a todos los creyentes en Él que físicamente han muerto. Leímos eso en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 39 al 40, donde dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo está prometida la resurrección de los muertos creyentes en Cristo? Para el día postrero. Y ya sabemos que el día postrero es el 7º milenio de Adán hacia acá y 3er milenio de Cristo hacia acá. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, y el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Vean también Cristo hablando con Marta, la hermana de Lázaro, el día en que Cristo fue a resucitar a Lázaro. Ahora, siendo el 4º día, eso es tipo y figura de una 4ª etapa en la iglesia de Jesucristo. Tenemos la etapa de Lutero, la etapa de Wesley, 2ª etapa, la etapa pentecostal, 3ª etapa, y la etapa de la edad de la piedra angular, que es la 4ª etapa. En ninguna de las 3 etapas anteriores
se realizó la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, porque es para esa cuarta etapa de la edad de la piedra angular, cuando ya Cristo haya completado su iglesia en la edad de la piedra angular, que es la edad donde Cristo completa su iglesia. Mientras falte alguno por llegar, Cristo no puede terminar su labor de intercesión en el cielo. Tiene que permanecer en el cielo haciendo intercesión hasta que entre hasta el último escogido de Dios. Por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, salió el anuncio pidiendo que se presentara una persona y tomara el libro de la diestra del que está sentado en el trono. Capítulo 5 del Apocalipsis, verso 1 en adelante, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora podemos ver que desde que se hace el llamado para que se presente una persona y tome el libro de la diestra del que está sentado en el trono, hasta que aparece esa persona, hay ahí un lapso de tiempo en donde Juan el apóstol estaba gimiendo, llorando mucho, porque si no aparecía una persona que tomara ese libro y lo abriera, todo estaba perdido, porque ese es el libro de la redención. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es un título abstracto en donde está todo contenido, toda la creación. Por lo tanto, ese libro es el libro donde están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios que vendrían a este planeta Tierra y serían manifestados en la tierra y recibirían a Cristo como su Salvador personal. Ese título de propiedad tiene registrado ahí todo lo que Dios crearía. Ahí está todo el programa de la creación de Dios. Es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y ese título de propiedad tiene que ser tomado y abierto en el cielo para ser hecho el reclamo de toda esa propiedad de Dios, esa herencia de Dios. Y tiene que ser tomado por una persona digna, y no hubo ninguna persona digna ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque el único digno es Jesucristo, y Él estaba haciendo intercesión en el lugar santísimo, en el lugar de intercesión. El propiciatorio estaba allí como sumo sacerdote y no podía salir de allí para tomar ese título de propiedad hasta no terminar su labor de intercesión, porque ni un escogido de Dios se puede perder, ni una oveja del Señor se puede perder. No es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeñitos, uno de estos escogidos de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean lavados por la sangre de Cristo y que todos sean salvos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Por lo tanto, Él no perderá ni uno de los escogidos de Dios que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Por eso hubo ese lapso de tiempo desde que salió el llamado para que alguien se presentara, hasta que luego apareció Cristo y tomó ese título de propiedad. Se estaba viviendo, antes de Cristo tomar el título de propiedad, en un corto tiempo en donde Cristo estaba llamando y juntando sus últimos escogidos, que corresponden a la edad de la piedra angular. Ya las otras edades tuvieron su llamamiento por medio del Espíritu Santo a través del mensajero de cada edad. Vean como dice el reverendo William Branham, que vino el llamado de Cristo a los escogidos en cada edad. Y también para nuestro tiempo tiene que ser en la misma forma, porque Dios no cambia su forma. Él obra siempre en la misma forma que obró al principio. Se usó un mensajero en el cual se veló y se reveló y se identificó con ese mensajero y le dio la revelación divina a ese mensajero, y ese mensajero la proclamó ungido con el Espíritu Santo, y así fueron llamados y juntados los escogidos de Dios. Para este tiempo final tiene que tener un mensajero ungido con su Espíritu y con la revelación de Cristo. Tiene Cristo que darle su revelación para este tiempo, y ese mensajero ungido con el Espíritu Santo tiene que proclamar esta revelación divina, tiene que proclamar ese mensaje, y con la proclama de ese mensaje, al llegar a los oídos y el corazón de toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, esas personas oyen la voz de Cristo hablándoles directamente a sus almas y vienen a los pies de Cristo, reciben a Cristo como su Salvador, y son perdonados y son lavados con la sangre de Cristo y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento y son colocados en el cuerpo místico de Cristo. Han nacido en el reino de Cristo. Vean en la página 265 del libro de las edades del reverendo William Branham, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros, vean, son los instrumentos a través de los cuales Cristo en el Espíritu Santo se manifiesta y se identifica con ellos, y son ellos a los cuales viene la revelación de la palabra de Dios para la edad en que Dios los envía. Y ellos proclaman ese mensaje que han recibido por revelación divina, y con ese mensaje son llamados y juntados los escogidos de Dios en ese tiempo, porque ese mensaje es la voz de Cristo, la voz del buen pastor llamando a todas las ovejas de Dios que le fueron dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Y así es en nuestro tiempo también. Es la voz de Cristo en nuestro tiempo llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Y así es como Cristo para este tiempo final nos da la victoria a nosotros como individuos y a la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Porque Cristo en nosotros y Cristo en su iglesia es mayor que el que está en el mundo, es mayor que el enemigo de Dios, el maligno. Por lo tanto, Cristo en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Cristo en nosotros es mayor que el diablo. Cristo en nosotros es mayor que ese arcángel o ángel llamado Lucero, y que actualmente se le llama el diablo o Satanás, el cual se rebeló en contra de Dios. Por lo tanto, Cristo en nosotros es mayor que el que está en el mundo.
queremos todos a Cristo en nosotros. Queremos al que es mayor, el cual nos da la victoria en el amor divino. Toda persona que ha recibido a Cristo, ha sido bautizada en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, tiene dentro a Cristo, el que es mayor que el que está en el mundo. Los que no han recibido a Cristo, pues no tienen dentro al que es mayor que el que está en el mundo. Pero pueden recibir a Cristo en esta noche y tener en sus almas a Cristo en el Espíritu Santo, el cual es mayor que el que está en el mundo, y el cual les guiará en el camino de la vida eterna, para vivir eternamente con Cristo en su reino, y así tener la esperanza de la vida eterna. Cristo dijo en San Juan capítulo 11, versos 25 al 26, hablando con Marta, le dice y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros, ¿qué contestamos a la pregunta de Cristo? ¿Crees esto? Sí, Señor, nosotros creemos que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y has venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Has venido para darnos vida eterna. Porque tú eres mayor que el que está en el mundo. Cristo en nosotros, mayor que el que está en el mundo. Y ahora, toda persona que en esta noche desea que Cristo entre a su alma y viva ahí en su corazón, en su alma, puede hacerlo en esta noche, levantando su mano para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por usted y Cristo le perdone y le limpie con su sangre preciosa y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautiza a usted con Espíritu Santo y fuego, y usted obtenga el nuevo nacimiento. Y así habite Cristo en usted, en su alma, en el Espíritu Santo, y tenga usted al que es mayor que el que está en el mundo. Y tenga usted la esperanza de la vida eterna, la esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos, por lo tanto todos necesitamos creer en nuestro amado Señor Jesucristo y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Por eso Pedro el apóstol, cuando predicó el día de Pentecostés, en el capítulo 2, verso 36 en adelante, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Esto sucedió de esta forma porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay uno, y ese nombre es Señor Jesucristo. Y por eso es que toda persona necesita recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrá el nuevo nacimiento y obtendrá la salvación y vida eterna, y vivirá con Cristo por toda la eternidad en su reino, el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos visto por qué es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador y tener, por consiguiente, a Cristo en nosotros, en nuestras almas viviendo, porque Él es mayor que el que está en el mundo. Cristo en nosotros, mayor que el que está en el mundo. En esta noche el reverendo Miguel Bermúdez Ibrahim orará por todas las personas que levantaron sus manos para recibir a Cristo, y Cristo les perdonará, les lavará con su sangre preciosa y serán bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y obtendrán la salvación de sus almas, y obtendrán el nuevo nacimiento, y obtendrán la victoria de Cristo en ustedes, para que así vivan victoriosos en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dando el testimonio de Cristo en nosotros, mayor que el que está en el mundo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes, y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Las bendiciones de Cristo en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.